Bueno, de nuevo buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse aquí al primer webinario del año. Como ustedes ya pues de pronto saben y de costumbre, pues vamos a realizar webinarios todos los miércoles a las 8 de la mañana de diferentes temas. El tema para el día de hoy en particular es grabación digital portátil. Vamos a hablar un poco de, digamos, de las nuevas tecnologías que tenemos principalmente en Shure para el tema de grabación como tal. Pero lógicamente antes de hablar de los equipos como tal de grabación, vamos a hablar también un poco acerca de qué tenemos que tener en cuenta para poder realizar una grabación lo más profesional posible, sea tanto con los equipos de grabación digital portátil como tal, como con equipos tradicionales de estudio. Bien, bueno, entonces igual cualquier duda o pregunta me la pueden ir haciendo por el chat y la vamos contestando. Bueno, entonces grabación portátil, como les decía, hoy en día pues ya tenemos diferentes opciones de poder grabar correctamente o digamos de grabar a un nivel profesional. No de pronto como pues nos tocaba anteriormente, que era un poco complicado llegar digamos como a tener la opción de grabar algo que sonara bien después de grabado bien. Pero como les decía, primero vamos a ver los elementos básicos para una grabación tradicional. Aquí vamos a ver qué es lo que tiene que hacer cualquier persona si quiere llegar a realizar una grabación en un estudio casero o en un estudio profesional inclusive. Entonces vamos a empezar a ver los diferentes elementos. Entonces, ¿qué necesitamos principalmente? Entonces lo primero que necesitamos lógicamente es un aparato que procese esta grabación. Hoy en día pues sería un computador. Anteriormente se hacía a través de las grabadoras análogas, esas que ustedes ven de pronto con los discos grandes, ¿cierto? Cintas como tal. Ya hoy en día pues lo podemos hacer directamente al computador. Entonces lo primero que necesitamos es un computador. Segundo, que necesitamos una interfaz, ¿cierto? ¿Qué hace la interfaz? La interfaz principalmente es un convertidor análogo digital, digital análogo. ¿Qué es lo que está haciendo? Que todo lo que estemos grabando se vuelva en forma digital. Y ahorita vamos a ver en qué manera es esto. Y posteriormente pues lo podamos reproducir también, ¿bien? ¿Qué más necesitamos? Lógicamente un micrófono. También dependiendo del micrófono, los diferentes tipos de micrófono que tenemos, pues va a cambiar la calidad o la forma en que lo grabemos. Ya vamos a hablar un poco más también acerca de esto. Ya diferentes accesorios, en este caso por ejemplo como un antipop, lógicamente las bases, bueno, todo lo requerido para la grabación. Y algo también pues muy importante en el momento de hacer una grabación tradicional es corriente eléctrica, ¿verdad? Siempre tenemos que estar, o en la mayoría de casos debemos estar conectados a corriente. Entonces digamos que parte de esto es lo que vamos a hablar hoy principalmente, qué formas podemos tener, digamos, o qué tenemos a la mano hoy en día para poder hacer una grabación sin necesidad de estar conectados directamente a una corriente o sin necesidad pues de llevar toda esta cantidad de equipos para hacer una grabación en otros lugares que no sean directamente en un home studio o algo así por el estilo, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero de qué conceptos básicos debemos tener en cuenta al momento de hacer una grabación. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué interfaz vamos a utilizar, y cuando vayamos a buscar una interfaz hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la conversión análogo digital, digital análogo. Digamos que en esta parte de la conversión análogo digital es donde varían muchas veces en precio las diferentes interfaces que ustedes pueden llegar a adquirir. Hay unas que tienen una conversión mucho mejor que otras y por eso empieza a diferir el precio como tal de una y otra. Bien, entonces, ¿qué es esto de la conversión análogo digital, digital análogo? Entonces, por ejemplo, como podemos ver acá, este reproductor de compact disc, digamos que también podría ser un micrófono. Lo que hace es que pasar a través del convertidor análogo digital o digital análogo, ¿cierto? Lo vuelve en datos. Ya la información no va a venir análoga, sino se va a convertir en datos. En datos me refiero a ceros y unos, que es lo que entiende como tal el computador, ¿verdad? Después de esto va a pasar de nuevo por el convertidor digital análogo, aquí sería al revés, y en ese momento vamos a poder llegar a un amplificador o un altavoz o los audífonos o bueno, lo que vayamos a hacer. Eso como tal es lo que nos está haciendo la interfaz. Pero aparte de esto, de la conversión análogo digital, digital análogo que estamos teniendo, hay otro concepto bastante importante que tenemos que tener en cuenta, y es la frecuencia de muestreo. ¿Qué es la frecuencia de muestreo o el sample rate?
De pronto ustedes han escuchado el tema de que está a 44.1 kHz o que está a 48 o que está a 192, por ejemplo. Hoy en día varias interfaces que graban a esta calidad. Esa frecuencia de muestreo, para que lo entiendan, pronto me lo entiendan un poco claro, pasémoslo a fotografía. Por ejemplo, cuando uno captura una fotografía a baja resolución, de baja calidad, y la agranda, por decirlo así, ¿cierto? Se empieza a pixelar, se pixela muy fácil. Pero por el contrario, si yo tomo una fotografía en excelente calidad, una muy buena calidad, yo puedo expandirla y expandirla y va a tener, o se va a seguir viendo bien, no se me va a pixelar. Lo mismo pasa con el audio. Cuando yo hablo de la frecuencia de muestreo, es, por decirlo así, la cantidad de fotos que le va a tomar, digamos digitalmente, lógicamente, a la onda de audio la interfaz. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de los 44.1 son 44.100 fotografías, por decirlo así, que lo va a tomar por segundo. 48.000, pues van a ser 48.000 fotos, bueno, así por el estilo, hasta 192, que es lo que encontramos hoy en día. Por eso les decía que es importante tener muy en cuenta la frecuencia de muestreo que podría llegar a tener nuestra interfaz. Que digamos, una frecuencia de muestreo recomendable desde 48.000 kHz hacia arriba, son ya frecuencias bastante buenas para grabación. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de grabar, esto ya se configura muchas veces directamente desde los software de grabación, es la profundidad de bit. ¿A qué se refiere con la profundidad de bit? Se refiere al rango dinámico que me va a permitir la grabación que estoy haciendo. Entonces viene desde 4 bits como tal hasta 24 o 32 en algunos programas de grabación, 32 bits. Para que me entiendan de pronto un poco la diferencia, por ejemplo, aquí estamos viendo la gráfica. Si yo tengo 4 bits, quiere decir que tengo una amplitud de 16 niveles, eso me va a dar un rango de 24 decibeles. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando la información o el audio que yo estoy grabando llegue a 24 decibeles, que eso es bastante bajo, se va a empezar a escucharse ruido. O sea que prácticamente al nivel de voz, digamos que este nivel de audio, por ejemplo, por decirlo así, o de intensidad, pues del volumen en el que uno habla normalmente, está alrededor de los 70-80 decibeles. Quiere decir que esto prácticamente un susurro ya se va a escuchar bastante mal, distorsionado. Por el contrario, o por otro lado, por decirlo así, a 24 bits, que es donde normalmente encontramos nosotros hoy en día las interfaces, puede tener un rango dinámico de 144 decibeles. 144 decibeles es ya bastante alto. Tengamos en cuenta que, digamos que como les digo yo, como el umbral del dolor como tal para nosotros los seres humanos es 120 decibeles. A los 120 decibeles ya empezamos a sentir dolor al escuchar un volumen de este nivel. Entonces 144 pues lógicamente me va a dar un rango bastante alto. Bien, esto es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta al momento de adquirir una interfaz, qué rango dinámico tiene, qué profundidad de bit, perdón, y qué frecuencia de muestreo tiene. Bien, ya lógicamente aparte pues vamos a verlo el tema de los preamplificadores, que sean preamplificadores de calidad buena para que el micrófono también que le conectemos pues sea de la mejor calidad posible. Ahora, hablando de micrófonos, ¿qué tipos de micrófonos conseguimos hoy en día en el mercado? Principalmente son 3 los que utilizamos. De estos 3, digamos que son 2 los que normalmente vemos, y son los siguientes. El primero es el dinámico, ¿cierto? De pronto como el que estamos viendo en este momento. Ese es un SM58 de Shure. Es un micrófono bastante robusto, un micrófono que ustedes saben que en durabilidad es bastante bueno, pero que al momento de grabaciones, por ejemplo, si yo quiero detallar cosas muy puntuales, de pronto este micrófono no me va a funcionar tanto porque es bastante, digamos que su sistema es bastante pesado, por decirlo así, y no es tan bueno en frecuencias altas, como si lo puede llegar a ser el siguiente micrófono que vamos a ver, que son los micrófonos de condensador. ¿Sí? Tengamos en cuenta que sí, normalmente este tipo de micrófono o este tamaño, por decirlo así, es el que vemos de micrófonos de condensador, pero no quiere decir que sea la única forma de los de condensador que vamos a ver. Bien, hay diferentes formas, diferentes tamaños. ¿Y qué diferencia tiene este con este? Principalmente que estos son mucho más sensibles. También podría ser, digamos que en parte tienen que tener mayor cuidado. Son micrófonos que con la humedad, con golpes y eso se pueden llegar a dañar. Entonces tenemos que tener en cuenta el cuidado con estos micrófonos más que con los dinámicos. Los dinámicos son micrófonos mucho más guerreros, por decirlo así.
pero dependiendo de lo que vayamos a grabar, podemos utilizar el uno del otro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el condensador, al ser mucho más sensible, si lo que vamos a grabar tiene un nivel de SPL bastante alto, ¿cierto? O sea, tiene un volumen bastante fuerte, pues es más fácil que llegue a saturación un micrófono condensador que un micrófono dinámico. Entonces, por eso ahí vamos diferenciando el uno del otro, ¿ven? Y por último tenemos micrófonos de cinta, como este que vemos acá. Digamos que estos micrófonos o este tipo de micrófonos hoy en día no es mayor el uso que se les dé, sí se usan en estudios, pero pues digamos que son grabaciones muy puntuales. No es que lo estemos utilizando todo el tiempo, el sonido es un poco más pastoso, más opaco, por decirlo así. Consta simplemente aquí en el centro, tiene una cinta, literal una cinta que al momento de vibrar pues me genera la transducción eléctrica y es lo que después se convierte en audio como tal. Fueron de los primeros micrófonos que salieron como tal al mercado, entonces tener muy en cuenta este. En Shure como tal tenemos micrófonos de cinta, tenemos uno que es el KSM323, si no estoy mal la referencia, pero pues es de la línea más alta de microfonería alámbrica que tenemos. Entonces, como les digo, y son aplicaciones muy puntuales. Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta al momento también de ya de adquirir o de ver qué micrófono vamos a utilizar? El patrón polar. ¿A qué me refiero yo con patrón polar? Patrón polar me refiero a la manera o el rango, por decirlo así, el área en el cual el micrófono va a escuchar. Entonces, estos son los 4 principales patrones polares que ustedes encontrarán en los diferentes micrófonos. El primero y más utilizado es el cardioide. Entonces, como se dan cuenta, digamos que la palabra cardioide viene de la forma de corazón que genera, digamos que el área que él escucha. Si se dan cuenta, principalmente es 180 grados aproximadamente y un poco en la parte de atrás, ¿verdad? Aparte de este tenemos otro que es el omnidireccional. Estos omnidireccionales normalmente son micrófonos de lavalier, por ejemplo, de solapa. Estos son micrófonos que escuchan 360 grados, por decirlo así, su área de cobertura es 360 grados, o sea que yo le puedo hablar en cualquier punto del micrófono, o sea, hacia cualquier dirección del micrófono, e igual voy a tener captura. Bien. Bidireccional, estos micrófonos ya son un poco más especializados, se encuentran en algunos de micrófonos de estudio como tal que yo tienen patrón polar variable, y lo que hace es que tenga captura yo por el frente y por detrás principalmente. Y por último de los que tengo acá está el supercardioide. El supercardioide se refiere a que tengo una cobertura mayor, una captura mayor, perdón, en la parte del frente principalmente. Son micrófonos un poco más direccionados, micrófonos muy utilizados en sonido en vivo como tal. ¿Por qué? Porque a diferencia del cardioide, un supercardioide lo que me va a ayudar es a que no se me genere tantas retroalimentaciones cuando tengo un sistema de monitoreo de piso y todo este tema. Bien, entonces estos son bastante utilizados en esto. Ahora, ¿por qué les hablo yo también de todo esto? Porque al momento de grabar, que es lo que vamos a hablar a continuación, hay bastantes o hay diferentes técnicas de grabación, pero para estas técnicas de grabación muchas veces tenemos que tener en cuenta el patrón polar de los micrófonos. Bien, entonces seguimos. Otra cosa importante de tener en cuenta en los micrófonos es su respuesta en frecuencia. ¿Por qué es importante tener en cuenta la respuesta en frecuencia? Porque es lo que escucha el micrófono, cómo lo escucha. Por ejemplo, si nosotros tenemos un micrófono que esté hecho para un bombo, ¿cierto? O para frecuencias graves, necesitamos que principalmente en la parte de abajo de las frecuencias sea lo que escuche. Por ejemplo, esta gráfica que estamos viendo acá es de un SM58. Este micrófono SM58 es un micrófono netamente vocal, ¿verdad? Yo este micrófono, por ejemplo, un bombo, pues no se lo pondría porque no tendría buena presencia. ¿Y por qué no tendría buena presencia? Precisamente por lo que estamos viendo acá. Para el que de pronto no ha visto esta gráfica, le explico un poco qué es lo que está viendo acá. Entonces, de izquierda a derecha tenemos las frecuencias, ¿cierto? De 20 Hz a 20.000 Hz. ¿Y que por qué está de 20 a 20.000? Porque esto se supone es lo que escuchamos nosotros los seres humanos. Digo se supone porque digamos que al transcurrir del tiempo, por decirlo así, los seres humanos vamos perdiendo audición, principalmente frecuencias altas. Esto es por lo cual digamos que a veces cuando las personas ya de edad uno les habla, no le entienden que lo que están hablando. ¿Por qué? Porque la inteligibilidad de la voz está en las frecuencias altas. Acá si se dan cuenta, por ejemplo, este micrófono al ser vocal tiene un aumento de frecuencia, ¿cierto? En la parte alta. ¿Por qué tiene este aumento de frecuencia? Precisamente para lo mismo, para ser más inteligible, para que se entienda mejor lo que se está hablando.
Bien, por el contrario, en las frecuencias bajas, si se dan cuenta aquí más o menos él llega como a nivel estable a 100 Hz aproximadamente, y de ahí hacia abajo va teniendo una caída, y de 40 más o menos hacia abajo no captura absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, por más grave que tengamos la voz, no vamos a llegar hasta estos niveles de cada 60, 100 Hz aproximadamente. Normalmente de 100 hacia arriba es que nosotros tenemos buena presencia ya como tal. Bien, entonces este micrófono, al ser vocal, de nuevo como les decía, pues no captura estas frecuencias, ayudándonos en el momento en que estemos grabándolo o que estemos haciendo una presentación en vivo a preecualizar, por decirlo así, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar un poco al tema digamos que del uso correcto del micrófono. Pero les decía yo, y es importante siempre tengamos en cuenta esta gráfica, porque como les decía en el ejemplo al principio, por ejemplo, si es un bombo, un micrófono para bombo normalmente tiene una muy buena presencia aquí en esta parte, normalmente viene subiendo acá, y en la parte de las frecuencias altas empieza a tener una caída. Digamos que es al contrario de lo que está esta gráfica. ¿Esto por qué? Precisamente por lo mismo, porque pues, lógicamente se creó para frecuencias bajas y de esa manera está hecho. Por ejemplo, el beta 52, si ustedes ven esta gráfica o esta gráfica que van a encontrar en el manual, se van a dar cuenta que es totalmente diferente. No sé si hasta este punto de pronto tengan alguna duda, pregunta o continuamos. Ok, entonces seguimos. Ok. Bueno, ¿y qué vamos a grabar? Entonces digamos que aquí vamos a hablar un poco ya de la parte de grabación como tal. Existen varias formas o varias técnicas de grabación, tanto de posicionamiento de micrófonos como de grabación estéreo, que es lo que vamos a ver después de esto que estamos viendo en este momento. Como les dije, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el posicionamiento del micrófono, ¿bien? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque digamos que muchas veces uno dice, no, posiciona el micrófono donde lo quiera poner, no hay problema, ya después yo miro cómo lo arreglo en el estudio, ya el ingeniero de mezcla, pues que mire a ver qué hace. Pero si desde un principio buscamos el color como tal que queremos, el audio que queremos, lógicamente va a ser mucho más sencillo para el ingeniero de mezcla tener las herramientas y el sonido ideal para poder llegar a una grabación lo más digamos que profesional posible. Entonces digamos que estas son algunas de las técnicas como tal de posicionamiento. Cada una me va a ofrecer algo diferente. Por ejemplo, la primera, la que dice close miking, esta de acá, si se dan cuenta es poner la cápsula como tal del micrófono muy cerca a la fuente sonora. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir grabar bastante el ataque como tal. Por ejemplo, en todo lo que son instrumentos percutivos, como lo puede ser los tambores, pueden los toms de una batería. Muchas veces yo quiero agarrar el golpe como tal. Si yo alejo el micrófono, esa parte de ese golpe se va a perder. Entonces, poniendo el micrófono bastante cerca, lo principal que yo voy a tener es eso, el golpe como tal del tambor en este caso. Bien. Otro que se utiliza bastante de esta distant miking, este distant miking es posicionar el micrófono a un metro más o menos, metro y medio de la fuente. ¿Qué es lo que va a generar esto? Este distant miking lo que me va a generar es que, aparte del sonido como tal del instrumento, yo pueda llegar a tener un poco de la reverberación natural del cuarto en el cual estoy grabando. Digamos que dependiendo del estudio que esté grabando, el lugar que esté grabando, igual también va a tener un color diferente. Entonces digamos que esta técnica me va a permitir eso. ¿Qué les recomiendo siempre? Que cuando estén grabando empiecen a hacer pruebas, pongan el micrófono primero en una posición y lo vayamos corriendo y vayamos escuchando qué diferencia está teniendo de una a la otra. Es bastante importante que hagamos esto. Ascent miking es otra de las que también se utiliza bastante, normalmente también para grabación, por ejemplo, instrumentos de cuerda y eso. Digamos que si para una guitarra no se va a utilizar esta distant miking, normalmente el micrófono se posiciona más o menos como lo vemos en el amplificador aquí arriba, ¿verdad? Y lo posicionamos cerca del traste 12. ¿Por qué normalmente yo lo posiciono cerca del traste 12 acá? Porque ese traste, o en ese traste en el particular, es que suelta más armónicos la guitarra. Entonces por eso suena bastante bien si yo lo posiciono en esta parte de acá más o menos. Bien.
Y por último tenemos el ambient miking. Este ambient miking es bastante utilizado principalmente en baterías, cuando estoy haciendo la grabación de baterías, y son micrófonos bastante lejanos de la fuente, ¿sí ven? Entonces, en este caso sería este de acá y estos que vemos por acá colgando. ¿Qué me ofrece este ambient miking? Me ofrece ya como tal la reverberación de verdad del cuarto, y es una, digamos que es una herramienta que voy a tener en el momento de mezclar para poder combinar un poco esa reverberación natural con las fuentes cercanas que voy a tener con el close mic. Bien, entonces digamos que es otra forma de yo tener en cuenta la grabación. Lógicamente, pues en el momento de tener ya todo este tipo de técnicas de posicionamiento, voy a necesitar más herramientas para la grabación del micrófono. Bien, entonces estas son algunas de las técnicas que podemos llegar a utilizar, posicionamientos que podemos llegar a tener en el momento de grabación, y pues que vamos a capturar con cada una de ellas. Ahora, técnicas de grabación estéreo. Esto digamos que es parte de lo bonito también cuando estoy haciendo una grabación, y es que cuando yo lo vaya a mezclar esa grabación que estoy haciendo, o cuando vaya a escuchar esa grabación que hice, tenga espacio, no todo esté junto en el centro, porque es bastante, digamos que, no sé, falta de movimiento, que todo lo que yo escuche quede en mono, ¿verdad? Entonces, gracias al estéreo que podemos tener hoy en día en las canciones, yo puedo posicionar diferentes cosas o abrir diferentes sonidos dependiendo de cómo lo esté grabando. Entonces dice, una de las técnicas de microfonería especiales más famosas es la microfonería estéreo. El uso de dos o más micrófonos para crear una imagen estéreo dará habitualmente profundidad y sensación espacial a un instrumento o a una grabación global. Existen varios métodos para este tipo de esta microfonería estéreo. Entonces vamos a ver los más utilizados, o los que de pronto vamos a encontrar normalmente en posicionamiento. El primero es la técnica ORTF, que es posicionar los micrófonos, digamos que dicen ellos más o menos como, digamos, a la distancia que tendríamos nosotros los oídos como tal, o las orejas como tal, si se dan cuenta, con una apertura de 17 centímetros entre las dos cápsulas. Y esto lo que me va a ayudar es a eso, como digamos sentir que escucharíamos como tal si estuviéramos presentes en el lugar. Eso es lo que me va a ayudar bastante esta técnica de ORTF. Otra de las técnicas, esta es bastante utilizada, es la técnica XY, que XY es posicionar los micrófonos, ¿cierto? El de la derecha, por decirlo así, apuntando hacia la izquierda y viceversa. Esto también me va a ayudar a abrir bastante los sonidos. Es muy utilizado, por ejemplo, en grabación de baterías, en los overhead. Overhead, de pronto, para el que no entienda el concepto, son los micrófonos que tenemos en la parte de arriba de la batería, en la cual estoy capturando los platillos y el general también de la batería como tal. Bien, entonces es una técnica también bastante utilizada cuando esté grabando. Y por último, un par de las que le quería mostrar acá está la técnica mid-side. Esta técnica mid-side pues, consta de posicionar dos micrófonos, que tenemos que tener en cuenta que aquí ya vamos a jugar con todo lo que les hablé anteriormente de la polaridad de los micrófonos, del patrón polar, perdón. ¿Y qué necesitamos para esta grabación? Necesitamos un micrófono cardioide, que vendría siendo este que estamos viendo acá, que es el que va a apuntar hacia el frente. Y por otro lado necesitamos un micrófono bidireccional, que lo vamos a posicionar hacia el lado. Por ejemplo, esta técnica para grabación de guitarras es bastante buena porque me da una espacialidad bastante importante. Lo otro es que el micrófono cardioide, el que voy a posicionar en la parte del frente, va a coger el sonido, se va a enriquecer con el sonido como tal, y el micrófono que posicione yo del lado va a capturarme parte del sonido de las cuerdas, el sonido de los dedos como tal al pasar la mano por el instrumento, y todas esas herramientas me van a dar la opción de yo en el momento de mezclar, de que el sonido sea más rico, que no solamente sea un sonido digamos que el sonido puro de la guitarra como tal, sino también del instrumento, de la madera como tal. Entonces eso me ayuda bastante en el momento de la grabación. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta de pronto? Bueno, muchachos, entonces seguimos. Ya para hablar... Ok. Un segundito. Ya para hablar como tal, digamos, de lo que hablábamos al principio y de lo que trata como tal el webinario de hoy, que es el tema portable, vamos a ver entonces qué es lo portátil, qué es lo portable de esto. Bien. Entonces, Shure hace un tiempo ya lanzó toda una línea entre micrófonos y una interfaz para hacer, digamos, que toda esta grabación, exactamente esto, portable. Como les decía anteriormente, para hacer yo una grabación tradicional tenía que verme en la necesidad de utilizar varios elementos,
y lógicamente si yo quería grabar algo, por ejemplo, un músico, si hay de pronto alguno entre los asistentes de algún músico, el que me está escuchando, normalmente yo, por ejemplo, pasa bastante que tengo una idea, quiero grabar una maqueta, pero que quede bien grabada. Lógicamente pues no, y si la tengo en este momento quiero grabarla ya, si ya tengo mi guitarra, si ya tengo, no sé, la voz o lo que sea, quiero grabarlo y que quede bien grabado. No podría, digamos, no, y no tendría acceso a todo lo que vimos anteriormente, al computador, interfaz, micrófono, cables, bases, bueno, todo lo que necesitamos para eso. Entonces, pensando en eso, Shure sacó la línea Motif, que es parte de lo que estamos viendo en este momento en la gráfica, y ya vamos a ver otros dos nuevos que, bueno, otros dos aparte de estos cuatro que estamos viendo. Vamos a explicar cada uno de ellos para que ustedes de pronto los conozcan un poco más. El primero que vamos a ver es el MB51. Este es un micrófono de construcción metálica, es bastante rígido, es bastante duradero. La calidad de grabación es excepcional de este micrófono. Digamos que es el primero de la línea como tal, el MB51. ¿Qué es lo que quiero que tengan ustedes en cuenta? Que estos micrófonos se conectan directamente o a dispositivos móviles. En el caso de este se puede conectar, por ejemplo, directamente a un iPhone o a una tablet o a un iPad, y grabar en excelente calidad directamente a él sin necesidad de la interfaz, porque la conversión análogo digital, digital análoga, la hace directamente el micrófono. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí tendríamos un todo en uno para poder realizar una grabación correcta. Bien, ¿qué me ofrece este micrófono? Por ejemplo, me ofrece 5 modos de grabación, o 5 modos ya predefinidos: unos discurso, otros canto, ya plano, o sea que no tenga ningún tipo de ecualización, instrumento acústico y a volumen alto. Entonces esas son las gráficas que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, que yo estoy en un concierto y quiero grabar un concierto o algo así por el estilo, y que no distorsione, que es lo que muchas veces pasa cuando nosotros escuchamos grabaciones de este tipo, ¿cierto? O que de pronto yo quiero grabar una guitarra y lo acerco bastante pero empieza a distorsionar. Acá con este modo, por ejemplo, de alto volumen, que es este que tiene como un parlante aquí al frente, lo que va a hacer es, digamos que llegarme a hacer como un atenuador para yo poder llegar a grabar esto. Lo otro bueno es que yo puedo manipular lógicamente el nivel del volumen del micrófono, o nivel perdón, de grabación del micrófono, y aparte en la parte de atrás del micrófono como tal, tiene una salida de audífonos. Entonces voy a poder yo monitorear directamente desde acá, sin ningún tipo de latencia, lo que estoy grabando. Bien, entonces como dice acá, bueno, ya panel frontal de controles táctiles para seleccionar de módulos, volumen de auriculares, ganancia de micrófono y silenciador, que son los botones que estamos viendo acá al frente. Todo esto es touch, o sea, simplemente yo toco acá y hacia arriba y hacia abajo, y pues voy a poder manipular todo esto. Y cápsula de 1 pulgada que ofrece un sonido con calidad de estudio. Bien, vamos a escuchar un poco de la grabación como tal. Bueno, antes de eso, este micrófono digamos que está inspirado en el antiguo SM51, un micrófono ya más o menos de los años 50 aproximadamente, fue cuando lanzaron este micrófono Shure. Y fue un micrófono que dio bastante de qué hablar. Como les decía, también tener en cuenta de estructura metálica, todo esto es metálico, es bastante rígido, y lo bueno que tiene eso también es la durabilidad que puede llegar a tener. Es bastante interesante este micrófono, aparte de lo, como les comento, de la claridad y la calidad de audio que les ofrece. Entonces este es un micrófono que lo pueden utilizar para grabar una batería, lo pueden utilizar para grabar una guitarra, una voz, lo que ustedes quieran grabar lo pueden hacer con este micrófono. Como les digo, ya vamos a ver un poco un ejemplo de lo que puede hacer este micro como tal. Bien, otra cosa, si se dan cuenta, él tiene un soporte en la parte de atrás, y este soporte, él tiene, digamos, esto que estamos viendo aquí en este momento es una especie de caucho para posicionarlo, por ejemplo, encima de una mesa, como lo tenemos en este momento, lo estamos viendo en esta imagen, perdón. Pero aparte de este tipo de posición, si yo lo quiero poner en una base de micrófono como tal, simplemente quito esta rosca y ahí lo puedo poner directamente en la base de micrófono. Entonces lo podría utilizar como un micrófono en base como tal. Bien. Bueno,
Lógicamente el audio como lo están escuchando es a través del micrófono que estoy utilizando y ahorita vamos a ver qué micrófono es el que estoy utilizando. Como se dan cuenta, vean lo que se puede hacer. Esto era lo que les decía, que lo podemos posicionar directamente en una base de micrófono para tener una grabación un poco más digamos que profesional cuando es música, ¿no? Entonces, por ejemplo, él en este momento todo lo está grabando directamente a su celular, y lo que estábamos escuchando, pues lógicamente la grabación que estábamos viendo como tal, ¿bien? Entonces, como les decía, la calidad de grabación de estos micrófonos es bastante buena. Por ejemplo, también para personas que quieran hacer podcast, personas que sean ahorita que pues tanto digamos youtuber y esto, pues, este micrófono es ideal para esto, porque pues no van a tener que tener digamos que tantas cosas al tiempo para poder hacer una grabación lo más profesional posible. ¿Listo? Seguido a esto tenemos uno que digamos que viene siendo ya un poco más sencillo que el anterior, que es el MV5. El MV5 es el micrófono con el que yo estoy utilizando en este momento, es con el que estoy haciendo la transmisión de este webinario. Como les decía, pues la diferencia con este es que este ya es plástico, ya su construcción es plástica. Tiene 3 modos predefinidos: canto, plano e instrumento, pero pues también, como les digo, aplica bastante bien también para esto. Igual que las anteriores, también pues también se puede conectar a través de cable Lightning a un iPhone o un iPad. Lo puedo conectar directamente al computador, como lo tengo en este momento, para poder utilizarlo y grabar directamente el computador. Igual también tiene monitoreo en tiempo real a través de la salida de audífonos. Y bueno, digamos, y posicionamiento también lo puedo variar. Digamos que esta parte que estamos viendo acá, esta base, yo la puedo quitar y también lo puedo posicionar en una base de micrófono o en un trípode o en donde lo quiera yo posicionar como tal. ¿Ven? Vienen 2 colores. En el caso de este viene uno que es negro y otro que es gris. Y uno tiene, pues le llamamos como la espumita, la tiene roja, y el otro pues negra como tal. Bien. Vamos a escuchar un poco aquí ya de lo que se puede hacer con este micro. Welcome to another episode of Inside the Machine. Nicholas Young coming to you from our studios in Chicago, Illinois. You're going to love this PM Vibes with Jester and the Queen on Inside the Machine. Like that you could love me or keep me as you want. And my heart is just as you sit upon your throne. Oh, but Barry, It's beautiful. hey, thanks, Nicholas. I All right. appreciate it. Now, I got South side of Chicago, and a lot of the music that I fell in love with was through my parents' records and well, Ok, bueno, este vendría siendo el MV5. Como les digo, es un micrófono también bastante bueno, es bastante interesante, su calidad de grabación es bastante alta. He tenido la oportunidad de grabar ciertas cosas con él, y funciona muy bien. Me dicen aquí que los videos no se ven muy claros, no sé a qué de pronto te refieres. Bueno, seguido a esto tenemos el MVI. Este, a diferencia de los otros, esto ya es una interfaz. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo tengo un micrófono y quiero sí o sí utilizar ese micrófono, pero quiero también poder hacer una grabación directa a mi celular o tener algo bastante portable, esta es una opción bastante buena. Con esta interfaz yo puedo tener hasta micrófonos de condensador como micrófonos dinámicos. Ya como de pronto ustedes saben, los micrófonos de condensador necesitan phantom power
esta interfaz tiene la capacidad de darle ese Phantom Power, lógicamente alimentándose a través de nuestro celular o el iPad que utilizamos o la tablet que utilicemos para hacer la grabación. Bien, entonces también igual que los anteriores, este es 100% metálico, es bastante rígido, lo voy a poder utilizar sin ningún problema. Tiene un amplificador de instrumento clase A para lograr tono y claridades excepcionales. Como les digo, también he tenido la oportunidad de utilizarlo, suena bastante bien. Esto, como les digo, sí es una interfaz, no tiene micrófono, es solamente interfaz, pero me va a dar la portabilidad que me está ofreciendo los demás, también los demás equipos de la línea Motiv. También tiene su salida de audífonos, voy a poder grabar sin ningún tipo de latencia, que eso es algo también bastante importante. De pronto, para que no entienda el tema de la latencia, ¿a qué se refiere? La latencia como tal se refiere a, digamos, que una demora entre la señal que estoy grabando y la señal que escucho. Bien, entonces, por ejemplo, en el momento de grabar, si tengo una latencia, no sé, de medio segundo, va a ser bastante complicado yo poder grabar. ¿Por qué? Porque voy a hablar y después me voy a escuchar, entonces como que no va a haber una interacción entre ambos y es bastante complicado, y aparte pues también molesto grabar de esta manera. Bien, gracias a la salida como tal directa que tiene, pues vamos a grabar sin ningún tipo de latencia. Listo. Entonces, como les decía, probé alimentación fantasma 48 voltios, perdón. Tenemos pues aquí lo que les decía, tenemos la entrada XLR y aparte también tenemos una entrada TRS para conectar instrumento directamente. Bien, lo que estamos viendo aquí es la salida, y por último vemos aquí el puerto USB con el cual se va a poder escuchar bien. Perdón, dice Diego que no me escucha. ¿Los demás me están escuchando? Sí, Diego, los demás dicen que me escuchan bien. De pronto salgo en la configuración de tu micro, de tu Skype. Ah, ok, listo, Diego, vale. Listo, entonces, como les decía, por último tenemos aquí el puerto. Este puerto es con el cual yo lo voy a conectar directamente o a mi celular o lo voy a conectar directamente al computador. Igual también se puede utilizar directo a computador. Bien, vamos a ver aquí un pedacito del video para que vean más o menos el uso de esta interfaz. Simple, you see, so simple, really what you... Pues como se dan cuenta, con esta interfaz yo puedo literal hacer toda una canción multitrack directamente a mi celular a través de un programa como GarageBand o todo este tipo de programas de grabación multitrack. Bien, me preguntan aquí que cuántos micrófonos se pueden conectar a un computador. Tenemos que tener en cuenta algo, los micrófonos, y acuerden, los micrófonos me refiero el micrófono MV51, MV5 y uno que vamos a ver más adelante, funcionan como interfaz. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que yo puedo conectar cuantos puertos tenga USB, pues los voy a poder conectar ahí, o sea, voy a poder conectar esa misma cantidad de micrófonos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el programa que vayamos a utilizar para hacer la grabación o para poder escuchar todos estos micrófonos al tiempo, tiene que tener la opción de yo poder utilizar múltiples interfaces al mismo tiempo. Por ejemplo, en Studio One, el software de grabación de Presonus, por ejemplo,
yo puedo crear, digamos que una integración entre diferentes interfaces y utilizar diferentes interfaces al mismo tiempo. Ahora, si yo quiero utilizar por ejemplo, eso mismo aquí en Skype, como lo estamos viendo aquí, posiblemente no me va a permitir, porque el programa como tal no me permite la utilización de múltiples interfaces, sino que solo me pide elija una de las que tiene disponibles. Entonces también es tener como en cuenta eso, ¿bien? Pero que cuántos micrófonos puedes conectar, pues cuántos puertos USB tengas, y los va a reconocer todo el computador. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí como vieron en la parte de la interfaz, es bastante útil para todo este tipo de grabación. Si se dan cuenta, grabación directa del bajo, de la guitarra, de voces, micrófono, todo lo que ustedes quieran hacer lo pueden hacer directamente aquí a través de la interfaz, sin necesidad pues de computador y demás. Bien. ¿Qué otro tenemos? El siguiente que tenemos es el micrófono de condensador omnidireccional de solapa MBL. Este micrófono es bastante útil si yo lo voy a utilizar de pronto en entrevistas, si quiero grabar una entrevista rápidamente, así directo al celular o directo en cámara. Hay algunas cámaras que me aceptan esto, pero importante tener en cuenta, si ustedes se dan cuenta que en la parte del conector él tiene 3 aros, tiene este de acá, este de acá, este de acá, y en zonas, si lo dividimos, serían 4 zonas T, R, R, S, ¿sí? ¿Por qué les digo que esto es importante tener en cuenta? Porque hay algunas cámaras que no me van a detectar esta configuración, entonces es importante probarlo antes de ponérselo como tal a una cámara de grabación directa. Un celular te lo va a reconocer sin inconveniente alguno. Bien, ¿qué tiene de bueno este tipo de micrófono, o en especial este cápsula, este micrófono? Principalmente son estas dos cosas de acá. Una es mejor relación señal-ruido, altura y máximo SPL en su clase. Es un micrófono que, a pesar de ser de solapa y a pesar de ser de este tipo de micrófono, va a sonar bastante bien, así tengamos un ruido bastante alto o así tengamos, digamos, bastante ambiente, y eso, el micrófono se va a escuchar bastante bien. Y lo otro es la protección comprobada Shure RF GSM contra interferencias. No va a captar ningún tipo de interferencia, evitando pues que de pronto tengamos algún tipo de problemas con el audio o la grabación como tal. Bien, es un micrófono bastante útil, bastante utilizado como tal en muchos dispositivos, y tiene un resultado muy bueno. Rápidamente. We're recording. Mel, tell us about Daybreaker and what's going on behind you. Totally. Good morning, it's Mel. We're here at Daybreaker Chicago. I'm the Chicago producer of these crazy morning dance parties with yoga. We throw them all across the world. Here we're in Chicago doing a fun. If you want to dance, Ahí lo que estábamos escuchando es lo que se grabó directamente con el micro. Como se dan cuenta, el nivel de ruido como tal, o sea, ese que normalmente sonaría con muchos otros micrófonos, pues no está presente en este. Bien, entonces es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de micrófono, o este micrófono en particular, el MBL de Shure. Bueno, aparte de este tenemos otro que está bien bastante interesante, que es el MV88. Este es un micrófono de doble cápsula, es un micrófono en especial ya ahorita vamos a hablar de algo nuevo que recién lanzó Shure ahorita en el NAMM, pero este en especial sí solamente funciona para dispositivos Apple, o sea, lo que es una tablet, lo que es un iPad, perdón, o lo que es un iPhone. Es un micrófono que yo voy a poder conectar directamente a mi dispositivo. Este micrófono, que tiene de bueno, que tiene de especial, uno, como les dije, tiene doble cápsula, entonces en él voy a poder hacer diferentes patrones polares. Puedo hacer, por ejemplo, una técnica de grabación estéreo mid-side, la que hablamos al principio del webinario, directamente solamente con este micrófono. Lo voy a poder posicionar dependiendo como yo lo quiera posicionar, hacia adelante, hacia atrás. Lo puedo cambiar la cápsula de dirección como tal. Entonces tiene bastantes utilidades. Esto es importante, sí, que siempre se utilice con las aplicaciones de Shure. Esta que estamos viendo acá, igual ya la vamos a hablar un poco de estas aplicaciones, es la Shure Motive Audio. En ella yo voy a poder controlar la ganancia del micrófono, el modo de grabación, el patrón polar del micrófono. Todo esto lo voy a poder variar directamente desde la aplicación, desde el celular. Igual con los otros micrófonos voy a poder hacer lo mismo. Bien, es metálico, la construcción de este micrófono es bastante duradero. Como les digo, tiene una utilización muy buena. El audio que captura también es bastante interesante. Como se dan cuenta acá, por ejemplo, si ven, yo puedo direccionarlo dependiendo de lo que yo quiera
que se escuche o que grabe, perdón, el micrófono. Bien, entonces como dice grabación de 24-48, esto es en todos los micrófonos que tenemos, la grabación es de 24 bits 48 kHz sin comprimir. Esta es otra cosa importante y por eso también Shure en este momento sacó la aplicación Shure Motive Video, que lo que hace esto es poder grabar sin comprimir el audio. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente las aplicaciones de video, por ejemplo la del celular directamente y eso, muchas veces para reducir el tamaño como tal del video lo que hace es dejar el video en full calidad, pero el audio lo comprime y al comprimirlo lógicamente me va, digamos, que a quitar ciertas frecuencias y ciertas opciones y cierta calidad como tal del audio. Con este programa nuevo, con la aplicación nueva que les comento, la Shure Motive Video, voy a tener audio sin comprimir en punto bajo. Entonces esto es bastante interesante que tengamos ya la opción de esto, ¿ven? Entonces, como les decía, viene con su paramiento y su estuche, ideal para grabación en campo. Entonces esto es un micrófono, como les digo, bastante portable para grabación de música, para grabación de youtubers, de podcasts, todo esto que hoy en día vemos tanto, que la grabación la hacen directamente el celular. Es un micrófono muy útil para todo esto. Vamos a ver aquí rápidamente un poco de qué podemos hacer con esto. Lo que estamos escuchando fue grabado con un SM58. Bien, entonces como podemos ver acá, pues digamos que el micrófono tiene bastantes usos. Es un micrófono muy versátil. Digamos que la única desventaja que teníamos a este punto era el tema de que solamente funcionaba en iPhone. No teníamos otra forma de utilizarlo en iPhone y iPad. Y recientemente Shure lanza el MV88 Plus Video Kit, que es este que estamos viendo en pantalla en este momento. Es tal cual así como lo vemos, o así tal cual como lo vemos, es que viene con un ¿cómo se llama esto? Un trípode Manfrotto Pixie, que es el que estamos viendo aquí. Viene ya esto incluido, viene la base para poner el celular y ahorita en la siguiente imagen lo vamos a ver. Ya este viene es con cable, entonces este cable ya viene incluido un cable USB-C y un Lightning. Ya yo lo puedo conectar directamente al computador, lo puedo conectar directamente a un celular iPhone o un celular iOS, perdón, o un celular Android, ya como yo lo quiera conectar como tal. Bien, entonces me ofrece bastantes ventajas con todo lo que teníamos y estábamos viendo anteriormente del MV88. Bien, ahora aparte de también en la parte de atrás tiene la opción de yo conectarle directamente los audífonos. Lógicamente el otro pues no teníamos esa opción, en este sí ya tenemos la opción de conexión directa de monitoreo. Entonces es lo nuevo que tenemos en ese momento de Shure, de la línea Motive. Es bastante interesante. Nos va a llegar o lo tendremos disponible a partir más o menos de marzo, más o menos, que es que podemos llegar a tener esta versión disponible aquí en Colombia. Medidas, si no estoy mal, el cable viene más o menos de un metro y alguito, pero no es muy largo el cable que trae como tal. Igual pues funciona con cualquier cable. La entrada como tal de él es USB micro, ¿sí? La que tiene la mayoría de celulares hoy en día, y la otra punta pues es la que vendría a Lightning o a USB-C o a USB tradicional para poderlo yo conectar directamente al computador. Bien, entonces aquí lo que vemos es las diferentes formas que podemos llegar a capturar o utilizar el micrófono. Entonces, por ejemplo, la primera es videógrafo, para grabación de video. Todo este soporte, que vemos aquí del celular, también lo incluye. Todo esto lo incluye. Entonces, digamos, si es para grabar de video, pues lo podemos utilizar de esta manera. Si es para hacer una grabación, simplemente es girarlo y ya pues tenemos como grabarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, les decía como tal, para grabación de youtubers, para podcast, bueno, todo,
video en vivo y todo esto funciona bastante bien. De esta manera ya sería para solamente capturar audio, y de esta forma, como lo veíamos al principio y en la primera opción, sería para grabación de escritorio. Por ejemplo, si yo tuviese ese, pues ya no necesitaría este MV5, sino pudiera utilizar este MV88 con su Manfrotto, y pues ya viene el kit como tal con todas sus bases y esto, ¿bien? Como les digo, esto es lo último que lanzó Shure de la línea Motiv, dándole como digamos que abriendo un poco más las posibilidades que tenemos con el MV88 para que también funcione en diferentes dispositivos. Vamos a ver aquí un poco de qué es el micro, que lo vean. The MV88 Plus video kit is a professional quality portable microphone with included accessories for audio and video and flexibility to connect to additional devices. Choose from the following creative setups: videography, self-recording, audio capture, or field recording. The included phone mount is also compatible with any tripod with a 1/4-inch connector. Monitor your recordings with a dedicated headphone output and use the free Shure Motiv Audio or Motiv Video apps for complete control. Simply select how you want the mic to behave, set your gain levels and press record, or via USB. Bien, bueno, esto es lo que tenemos en este momento, digamos, como el lanzamiento como tal. Aparte también, pronto para que no lo había visto, Shure está estrenando imagen. Ahora vamos a ver la mayoría de logos de este color verde, Ignition Green, si no estoy mal es que se llama como tal este color, y es un cambio también que hizo Shure este año. MV88 Plus. Listo, entonces como les digo, esto es lanzamiento, esto del momento no lo tenemos disponible acá en Colombia, como les decía, estará llegando más o menos a mediados de marzo como tal este nuevo micro. Ya ahora para hablar ya por último ya como tal de las diferentes aplicaciones, entonces como les decía, la primera es la Shure Plus, Shure Motiv Audio, y lo que me va a permitir ella, pues como les decía anteriormente, es ver qué nivel estoy grabando, poder variar la ganancia del micrófono, poder cambiar el patrón polar, poder tener mis grabaciones como tal. O sea, es bastante útil esta aplicación. Ya viene tanto para Apple como para Android, también la encuentro ya en Android. Y pues como les digo, principalmente va a funcionar con nuestros micrófonos Motiv. Aparte de esto ya tenemos también la Shure Plus Motiv Video, que vendría siendo este de acá, que como les decía, la ventaja es que yo tengo acceso directo desde la aplicación a mi micrófono, entonces puedo variarle lo que les decía, la ganancia, el patrón polar, todo directamente desde la aplicación, y puedo ir viendo cómo va grabando el micrófono como tal, sin que me comprima el audio, que es de lo importante también que tenemos que tener en cuenta con esta aplicación Shure Plus Video. ¿Listo? Bueno muchachos, pues eso sería todo por hoy. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, duda, inquietud de lo que hemos hablado hasta este momento. Bueno, para los precios, si de pronto es distribuidor, pues sería directamente con nuestros asesores externos. Ya sería que te comuniques de pronto con ellos y ellos te podrían dar precios de estos productos. Y por otro lado, ya o si de pronto eres ya cliente como tal, pues te invito a que te acerques a alguno de nuestros distribuidores oficiales, pues de Shure en Colombia. Con mucho gusto. Preguntan que si hay alguna actualización para conectarlos a Android. No, digamos que no es tanto actualización, eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. Que algunos algunos celulares Android funcionan como otros no funcionan. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para el último, el MV88 Plus, este micro, como les digo, tiene entrada USB-C. ¿Qué diferencia tiene este tipo de conexión? Que es una entrada que es entrada-salida, me refiero, que puede enviar y recibir información, a diferencia de pronto las entradas tradicionales que no me permite eso. Entonces por eso les digo que en Android es más el celular
que el micrófono. O sea, el micrófono va a enviar sí o sí, pero si el celular de pronto no tiene la capacidad de recibir mi información de audio a través de su conector, pues no funcionaría. La presentación, claro que sí, con muchísimo gusto. Si quieres me puedes escribir un correo a desarrollo4@yamaki.com.co y a vuelta de correo pues te enviaría ya la presentación. Bueno, muchachos, entonces de nuevo muchas gracias por asistir aquí a nuestro webinario. Como les digo, estén pendientes, todos los miércoles a las 8 de la mañana vamos a hacer este tipo de webinarios de diferentes temas. Vamos a tratar hasta temas de install, temas de Audio Pro, temas de retail, de todo tipo de todas las marcas que tenemos disponibles en este momento, para que ustedes pues estén enterados bien. Entonces de nuevo muchísimas gracias por su asistencia y hasta el próximo miércoles.